Estamos en contacto con Gabriela Troiano, diputada mandato cumplido. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, Gabriela. Bueno, vos sabés que en general los viernes aquí tenemos a dos amigos que son Carlos Matos y Rodrigo Romera, que hablan sobre este tema que nos viene ocupando, que es el problema de la discapacidad y el daño que causa en la calidad de vida de las personas. Y ellos lo vienen tratando hasta desde un punto de vista histórico y hasta filosófico, te diría, pero también con temas concretos. Y bueno, vos has avanzado y tenés una labor realizada en torno a esta materia desde antes de llegar a ser diputada nacional, siendo diputada y después de ser diputada, y tiene que ver con salud, en este caso, y derechos de las mujeres con discapacidad. Debajo de digamos, de este título, ¿qué escribirías vos? ¿Qué dirías? Bueno, yo primero saludarlo a Carlos Mato y a Romera, que son conocidos, queridos y amigos de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, yo creo que tenemos muchas cosas para apuntar, fundamentalmente no en este tiempo que venimos pasando, el 28 con el Día de la Salud de la Mujer y ahora el 3 de junio con el tema de Ni Una Menos o Vivas y Libres Nos Queremos. Creo que todo está muy vinculado porque las personas con discapacidad, pero en especial las mujeres con discapacidad, son invisibilizadas hasta por el mismo colectivo de mujeres, y esta invisibilización lo que produce es que cuando se realizan las políticas públicas que tienen que tener en cuenta no solamente a la mujer, sino también a las niñas, adolescentes con discapacidad, estas políticas públicas, al invisibilizar la discapacidad, no tienen prácticas concretas para evitar que la discapacidad produzca, digamos, en la persona la imposibilidad de hacer determinadas cosas. Como nosotros hemos abrazado el movimiento de discapacidad y nuestro país, la República Argentina, ha abrazado la Convención, y cuando define discapacidad, se define como una deficiencia que tiene la persona que al interactuar con el medio, si el medio tiene barreras, le produce la discapacidad. Entonces, claro, las mujeres nos enfrentamos tanto en la salud, en especial la mujer, por ejemplo, con discapacidad que quiere maternar, que quiere tener una familia, formar una familia, tener hijos, hay una barrera actitudinal de parte de la institución y de las personas que atienden en las instituciones, en los servicios de salud. Es muy común encontrar, por ejemplo, que no, si sos una persona con discapacidad no podés adoptar a un niño o una niña. Si tenés discapacidad, te quieren sacar tus chicos porque tienen el criterio de que si tenés discapacidad no podés criar a tus hijos. Y esto es una concepción de un modelo que lo habrán explicado Carlos seguramente, un modelo de prescindencia, como que las personas con discapacidad no le sirven a la sociedad y se puede prescindir de ellos. Mucho más si le cruzás el género, si además del género le cruzás el tema de las etnias, porque realmente las mujeres indígenas con discapacidad, la discriminación es absoluta. Y vos fíjate que si buscás, por ejemplo, en las mismas en el mismo Ministerio de la Mujer se producen documentos en donde no está la cantidad de discapacidad, o por ejemplo
cuando se sacan las cifras de femicidios, de violencia, no hay una estadística que considere a la mujer con discapacidad en el acceso a la justicia, por ejemplo. Fíjate que en general esto tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad y de la defensa de sus derechos para que no sean violentadas, están realizados desde organizaciones civiles, como por ejemplo REDI, en el caso de un programa que es muy conocido porque hasta ha desarrollado una app que se puede bajar al teléfono que se llama Nuestra Decisión, el grupo de violencia, porque era una dificultad terrible para la mujer sorda acceder a los sistemas de salud, y mucho más ahora en la época de pandemia, ¿no? Donde después de mucho batallar, bueno, se logró incorporar en los protocolos la perspectiva de la discapacidad, que hace lugar a decir cuáles son los apoyos que necesitamos. Por ejemplo, una mujer con silla de ruedas que va a tener un hijo necesita que la camilla sea más baja para que pueda trasladarse, digamos. Bueno, el tema ahora, con el tema de los barbijos para las mujeres sordas, para que se pueda comunicar con el médico, entender, poder decidir. Realmente, debajo de mujer, salud, discapacidad, violencia, yo creo que hay muchas barreras que quedan por eliminar, y que bueno, que hay que visibilizar. Yo te agradezco, Mario, porque la posibilidad que dan ustedes a través de la brújula de visibilizar estas situaciones es muy importante, porque la barrera de la actitud de las personas, la barrera actitudinal, es el principal escollo que uno debe salvar, ¿no? El que las personas piensen que una persona, por tener discapacidad, no pueda desenvolverse en la comunidad como otra. Claro. Entonces, si las políticas públicas abrazaran la convención, que por otro lado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la primer convención de derechos humanos vinculante, con lo cual cualquier ciudadano de la República Argentina o ciudadana puede litigar contra el Estado y va a ganar ese juicio porque la convención es vinculante. Entonces, bueno, y fíjate que en la convención hay artículos específicos, el 19 que habla de vida autónoma e independiente, el 23 que habla específicamente de la especial atención que hay que tener con los niños, niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, darle los apoyos necesarios para que puedan tener su familia y criar sus hijos. Todo esto es una cuestión que no se habla, que queda muy invisible, que es como que las mujeres y las personas con discapacidad somos ciudadanos de segunda, y creo que en esta pandemia más que nunca quedó esto enmarcado, ¿no? Fíjate. Claro. Ahora te quería preguntar, porque la Argentina se caracteriza muchas veces por tener leyes, y de hecho nuestra Constitución en gran medida es el mejor ejemplo, que con jerarquía constitucional tenemos tratados internacionales que hacen de nuestro país un país institucionalmente muy elevado, pero después cuando eso se lleva al Estado, en el Estado se crean instituciones, y esto lo hablábamos recién en torno al Parque Pereira Iraola. En el caso de la discriminación está el Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI. El INADI interviene activamente para visibilizar esto que vos nos estás señalando, para que todos tomen conciencia. ¿Gasta algún peso en propaganda para que esto esté en la consideración pública? La verdad que no. Mira, el 3 de diciembre para todas las otras actividades de discriminación se hicieron conferencias,
y vas a ver que para el único que no se hizo conferencia fue para el 3 de diciembre, que fue el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente se toma el 3 de diciembre porque es el día que se sanciona el 3 de diciembre del año 2006, que Naciones Unidas sanciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que nuestro país le da rango constitucional en el 2014. Realmente, en todos los ámbitos del Estado y en todos los gobiernos, esto no es una característica singular de ninguno, a las personas con discapacidad se nos hace como remar en dulce de leche, digo siempre yo, el logro de poder llevar a la práctica nuestros derechos. El reclamo por el cupo laboral, por ejemplo, que si lo discriminás por género es terrible. Las mujeres con discapacidad directamente están en un porcentaje, pero a la mitad de los hombres con discapacidad, que en el Estado, por ejemplo, el empleo no llega ni al 1%, o sea que con eso te das una dimensión de realmente la discriminación que existe y la invisibilización de estas situaciones que ni siquiera están en las estadísticas, ni siquiera se llevan estadísticas acerca de esta situación. Con el tema del COVID, vos fijate que recién ahora van a ser vacunadas las personas con discapacidad. Este es un planteo que se hizo desde el inicio en el Ministerio de Salud, y cuando se empezaron a aparecer las cifras internacionales y nacionales de la cantidad de muertes de personas con discapacidad que contraían el COVID, porque cada 100 personas sin discapacidad que contraen el COVID, mueren 2,2. Pero de cada 100 personas con discapacidad que contraen el COVID, mueren 7. Y ni siquiera con esa estadística publicada se nos hacía sencillo el que entendieran que las personas con discapacidad, por lo menos con discapacidades más severas, más complejas, requerían de la vacunación. Hay muchas discapacidades que ni siquiera pueden ponerse el barbijo, o personas con discapacidad que requieren de una persona, de un asistente personal que le ayude a levantarse de la cama y que su cara va a estar pegada una a la otra. Entonces no podían tener apoyos porque a las personas que cuidaban o que asistían a las personas con discapacidad no se las vacunaba. Qué situación, qué doloroso todo eso, ¿no? Muy, muy, muy doloroso. Mira, hasta hace poco, y acá en la provincia de Buenos Aires, a un muchacho de 20 y pico de años con una discapacidad intelectual que contrajo COVID, cuando fue al hospital, le hablaban y no llegaba a comprender lo que le decían, se asustó tanto que le dio una crisis y atinaron a atarlo. En ningún momento le preguntaron a su familia si requería un asistente, la persona que lo asistía en forma permanente a él en la casa para que fuese y estuviese presente ahí. No te dejan entrar. Vos sabés que yo tengo discapacidad visual y realmente cuando uno va a comprar, por ejemplo, necesitas estar con alguien que te lea qué es lo que vas a comprar. Claro. No te dejaban entrar en los negocios con una persona, y tampoco ellos te ponían a alguien en el negocio para que te colabore con lo que vos ibas a comprar. Entonces es toda una situación que además existe la figura en la Ley de Defensa del Consumidor, tienen la obligación de hacerlo. Y tenés que estar peleándote, reclamando en forma permanente, digamos. Todas estas cuestiones que enfrentamos, ¿no? Las personas con discapacidad, yo creo que, ya te digo, no escapa a ningún ámbito, y en especial en salud, por ejemplo, las mujeres con discapacidad tienen que
estar reclamando, digamos, que pueda entrar tu intérprete de lengua de señas cuando vas con el médico para poder entender lo que el médico te está diciendo o qué tratamiento vas a hacer para poder elegir ese tratamiento, ¿no? Bueno, realmente hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Yo digo que hay que pensar, cuando uno hace las políticas públicas, pensar, bueno, cómo es para cualquier persona y qué apoyo se requeriría para una persona con discapacidad. Claro. Y con consultar a las personas con discapacidad o a las organizaciones de personas con discapacidad y familiares, se resuelve. Pero a veces no se tiene en cuenta, como cuando se hace un edificio y no se tiene en cuenta que puede llegar a ir una persona en silla de ruedas, entonces ya se hace la rampa, o un adulto mayor, que es más sencillo subir por una rampa que por una escalera, o un niño. Claro. Bueno, todas estas cosas que Bueno, no, te decía que nosotros tratamos de ayudar a que esto se visibilice y sensibilizar también a la sociedad, porque también es cierto que la gente que está en el Estado es gente que está en la sociedad, y si la sociedad no tiene sensibilidad hacia este tema, es indudable que el Estado genera burocracia, pero no responde a las necesidades de tanta gente con discapacidades que son iguales que nosotros, pero que son mutilados en sus derechos justamente por estas barreras que vos señalabas. Tenemos el último minutito, decinos lo que creas para cerrar esta charlita. Bueno, yo quiero terminar, ya agradecí, los felicité porque visibilizan y tienen ahí dos representantes fieles de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Yo quiero terminar con la frase de la convención, que es nada, en este caso voy a decir, nada sobre nosotras sin nosotras. Así que creo que ese es el tema. Uno tiene que preguntar y hablar con la persona con discapacidad. Cada discapacidad tiene una necesidad diferente y está muy bueno visibilizarlo, y está más bueno visibilizar que es el Estado quien debe dar esos apoyos, la asistencia personal, todo lo que requiera la persona para poder desenvolverse en la comunidad. Muy bien. Bueno, Gabriela, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, te deseamos lo mejor y próximamente vamos a estar conversando de nuevo. Bueno, un abrazo enorme y a disposición. Gracias. Bueno, hemos hablado con Gabriela Troiano, Ustedes la han escuchado, el tema de la discapacidad de las mujeres en particular. Fíjate que siempre se van sumando, ¿no? Los golpes por ser mujer, por ser discapacitado, por ser persona. Si perteneces a una comunidad de pueblos originarios. Es decir, es tremendo, ¿no? Se suman todas las discriminaciones. Y pensar que la democracia vino para igualarnos, Es decir, la democracia tiene el sufragio universal tiene un valor simbólico tan extraordinario que muchos no se dan cuenta. Pero cada uno vale un voto. Es decir, cada persona que va a votar vale un voto. Vos ya lo naturalizaste, pero nunca te preguntaste por qué vale igual el voto de una persona de 16 años que de una de 70 años, una que vive en el microcentro porteño y otra que vive en La Quiaca. Todas valen igual. Uno que tiene ascendencia italiana y otro que es de un pueblo originario. Todos valen igual. Y eso es realmente extraordinario.